Vamos ahora entonces rápidamente a presentar al segundo panel. Vamos a darle la bienvenida a Iván Rodes, experto en gestión de riesgo de desastres, con 3 décadas en el servicio del Cuerpo de Bomberos de España. Además, es un especialista en filosofía de Oriente y Occidente e instructor en temas de su especialidad en varias instituciones educativas de España y otros países. Realiza una destacadísima labor como secretario internacional del voluntariado de la Organización Internacional Nueva Acrópolis y ha participado en operaciones de ayuda humanitaria, capacitación y desarrollo en más de 35 países. Su experiencia y liderazgo en el sector de la gestión de desastres lo convierten en una figura referencial en el campo del voluntariado humanitario. Bienvenido, Iván. Vamos también a conocer a Fabiola Barrenechea, geógrafa, magíster en geomática, doctora en geografía, diplomada en gestión de riesgo de desastre y en políticas públicas y desarrollo territorial. Trabajó en la Exonemi, actual Senapred, donde fundó la Plataforma Nacional para la Reducción de Riesgo de Desastre y dirigió la elaboración de la primera política nacional para la reducción de riesgo de desastre. Actualmente lidera el grupo de riesgo de desastre de la Comisión de Geografía del Instituto Panamericano de Geografía e Historia de la Organización de Estados Americanos, experta en gestión de riesgos de desastre. Estamos con Rodrigo Cárcamo, ingeniero en prevención de riesgo, calidad y ambiente, con amplia experiencia en redes nacionales e internacionales, instructor de cursos CEP, de comando de incidente, búsqueda y rescate, CASAR, etc. Con amplia experiencia en gestión de proyectos en organizaciones de la sociedad civil, así como en análisis de necesidades formativas, diseño e implementación de procesos de capacitación y de planificación institucional. Y al moderador, Claudio Yáñez, psicólogo, especialista en terapia sistémica e intervención comunitaria y organizacional, con formación en psicología de la emergencia, manual de espera y reducción de riesgo de desastres por USAID. Interventor en diversos escenarios de emergencia y desastres, como el terremoto en Chile del 2010, incendio en Valparaíso del 2014, incendios forestales en el 2017. Además, es instructor en la formación de monitores de voluntariado en ayuda humanitaria de la Organización Internacional Nueva Acrópolis Chile y capacitador del Plan PICE. Sabemos, ¿no es cierto?, este Plan Interno de Seguridad Escolar. Bueno, vamos a comenzar con este segundo panel. Me gustaría agradecer, en primer lugar, a Rodrigo Cárcamo, que está presente aquí, Fabiola Barrenechea y Iván Rodes, que van a formar parte de este panel, y me gustaría darle la oportunidad a cada uno para que se pueda presentar y saludar a las personas que nos están escuchando. Si les parece, podemos comenzar con Rodrigo, unos minutos de presentación, y continuamos con las preguntas. Rodrigo, por favor. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a Nueva Acrópolis por la oportunidad de participar aquí en esta instancia, ¿no es cierto?, en este congreso. Escuchamos recién un panel que fue bastante interesante, que nos refleja mucho de la temática que vamos a ver durante el día. Me parece que ha sido muy interesante la exponencia y la experiencia de los panelistas anteriores, y bueno, esperamos también aportar desde nuestra experiencia, personalmente, como haber sido voluntario mucho tiempo de Cruz Roja Chilena, haber trabajado posteriormente tanto en Cruz Roja Chilena como en Cáritas Chile, y haber dirigido la red humanitaria chilena durante varios años acá en Chile. Desde ahí creo que también compartir la experiencia y algunas iniciativas o algunas formas de trabajo que nos han dado éxito. Así que espero que nos vaya bien en este propósito. Muchas gracias, Rodrigo. Fabiola, si quisieras saludar. Sí, hola, muchas gracias por la invitación también a esta actividad que tiene una gran convocatoria, así que felicito a los organizadores, porque cuesta un poco a veces motivar la participación por estos medios hoy en día. Y nada, solamente, bueno, mi presentación ya la hicieron,
y espero poder aportar con los conocimientos y la experiencia que tengo en materia de riesgo de desastre y sobre todo el trabajo con la comunidad. Así que ahí estaremos conversando. Muchas gracias, Fabiola. Don Iván, si quisiera presentarse. Bueno, buenos días desde España. La verdad es que quería agradecer enormemente la invitación. Nada, felicitar especialmente a Nueva Acrópolis Chile. Me ha parecido fantástico el enfoque que le han dado a este Congreso de Voluntariado Humanitario. Creo que es muy apropiado hablar de la ética en el voluntariado y tal y como se ha planteado el tema. Me ha parecido fantástico el anterior panel, de un nivel alucinante. Y sinceramente, pues contentísimo de estar aquí con ustedes y dispuesto a compartir pues toda la experiencia que haya podido atesorar, tanto profesionalmente como actualmente en el cargo de coordinador o secretario internacional de voluntariado de la Organización Internacional Nueva Acrópolis. A su disposición. Muchas gracias, Iván. Bueno, efectivamente, como lo menciona Iván, el panel anterior, de una gran experiencia, de una extraordinaria experiencia, nos dejó una tarea. Se habló de organización, de educación principalmente, la necesidad de educar, de trabajar directamente con la sociedad civil, y efectivamente este panel trata principalmente sobre ustedes, aquellos que han tenido contacto directo con este trabajo, con involucrar a los ciudadanos en la experiencia de gestión del voluntariado y poder involucrar a estas personas directamente en lo que son las emergencias. El primer panel nos deja una experiencia institucional importante, un aprendizaje que se tiene que lograr. Este segundo panel quiere hablar del contacto directo, entonces, de cómo nosotros nos podemos acercar y la experiencia que se tiene, los resultados, pero también las dificultades que se pueden encontrar al entrar en directo contacto con la sociedad civil. Así que aquello a manera de introducción, vamos a comenzar con las preguntas, si le parece, manteniendo el mismo orden de presentación. Comenzaríamos con Rodrigo entonces y vamos a plantear la primera pregunta. ¿Cuál creen ustedes que es la relevancia y cuál ha sido su experiencia en incorporar a la sociedad civil en temáticas de emergencia y voluntariado en ayuda humanitaria? Damos 4 minutos a cada uno para poder desarrollar este tema. Rodrigo. Ya, sí, gracias, Claudio. Bueno, es importante destacar aquí la relevancia del poder movilizador que tiene el voluntariado. El voluntariado moviliza a mucha gente y no solamente moviliza a la gente, moviliza la solidaridad también de las personas que no pueden desplazarse a ayudar o movilizarse a ayudar, pueden ayudar de otra manera a través económica, etcétera. Pero las organizaciones de voluntariado y de ayuda humanitaria fomentan y facilitan esta labor social o esta labor solidaria de la comunidad y de la sociedad. ¿Ya? Desde aquí el voluntariado se plantea con un rol subsidiario del Estado, es decir, también cumplir labores que muchas veces el Estado no puede abordar por dificultades presupuestarias o de diversa índole. El ejemplo de Valparaíso, por ejemplo, de las personas que trabajaban con las mascotas, el rescate de mascotas, muchas veces que no se aborda desde el punto de vista de la respuesta a emergencia o desde los organismos más profesionales de respuesta de emergencia, sí suele ser abordado desde el punto de vista del voluntariado. Muchas veces el aspecto psicosocial es abordado también muchas veces por voluntarios psicólogos, etcétera, que van a acudir a la emergencia. Desde ahí, la labor voluntaria organizada cumple este rol subsidiario y crea sinergias que permiten no solamente mejorar la calidad de la ayuda humanitaria, sino que ampliar quizás su cobertura o ampliar incluso los servicios que se pueden brindar al ayudar a la comunidad afectada por un desastre. ¿Ya? También es importante destacar que si bien en la fase de respuesta organizada, muchas veces el primer voluntariado que llega a la emergencia es un voluntariado que es externo, que no es el voluntariado local, sí en las fases de más largo plazo, digamos de recuperación, de reconstrucción, ya empezamos a encontrar un voluntariado que es local.
Y ese es importante porque no solamente contribuye a la recuperación psicosocial de las mismas personas voluntarias que están ayudando, sino que ayuda a contribuye a crear estas redes y contribuye a fortalecer también capacidades que podemos dejar instaladas para un futuro trabajo en gestión del riesgo de desastre y reducción del riesgo de desastre, ¿no es cierto? Como lo decía anteriormente Juan Salazar, tenemos que trabajar también con vistas a la prevención. O sea, una vez que trabajamos en recuperación y reconstrucción, vamos trabajando también en la prevención de nuevos riesgos o de nuevos escenarios de riesgo de desastre. Por lo tanto, ahí es interesante lo que podemos hacer en capacitar y fortalecer este voluntariado local que está trabajando en esta fase de respuesta. Desde ahí y desde la experiencia que tuvimos con la red de ayuda humanitaria chilena en las distintas emergencias vividas entre los años 2015 y 2018 acá en Chile, creo que una de las principales actividades o formas de trabajo que nos han permitido hacer un buen trabajo es el trabajo en red. En la medida en que íbamos trabajando en red, en que íbamos coordinando nuestros esfuerzos, nos permitía mapear nuestras iniciativas, poder crear sinergias en el uso de nuestros recursos y evitar la duplicación, por ejemplo, en la entrega de ayudas o, por ejemplo, en dejar comunidades que estuvieran aisladas de la ayuda que se está entregando porque estábamos todos enfocados en un mismo lugar. Desde ahí, el compartir, el tener reuniones periódicas, el tener un trabajo coordinado entre las distintas organizaciones de la sociedad civil, era una de las formas que nos permitió un mayor impacto y mejorar la calidad de nuestra asistencia humanitaria. ¿Ya? Y para redondear también, creo que uno de los elementos claves que tuvimos durante ese periodo fue la capacitación conjunta. ¿Ya? El trabajar entre las distintas organizaciones, capacitándonos unos a otros y capacitando a la comunidad, permitía no solamente conocernos entre nosotros, sino que en el momento de la emergencia, cuando llegábamos a la respuesta de la emergencia, era más fácil trabajar con Claudio Yáñez de tal organización que con una organización X que no conocíamos. Entonces, estos procesos formativos también han sido un elemento que han contribuido a mejorar nuestra capacidad de respuesta. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por compartir tu experiencia. Damos el espacio para que Fabiola nos pueda compartir su experiencia. Muchas gracias. Mira, yo tengo una mirada un poco más crítica a lo que es el voluntariado. Estuve desde el otro lado, desde las organizaciones. Yo trabajé durante harto tiempo en lo que era la ONEMI, que ahora es la actual Senapred, y estuve en el terremoto del 2010, estuve en evacuaciones por tsunami, en varias emergencias. Y la verdad es que hay muchas ganas de participar de parte de los voluntarios, de la gente común, digamos, que no necesariamente pertenece a una organización de voluntariado. Hay mucho ímpetu y mucha energía por poder participar, pero la verdad es que cuando hay situaciones de emergencia y cuando hay una emergencia como la del terremoto del 2010, donde se sobrepasaron todas las capacidades de respuesta que tenía el país, porque esa fue la realidad, pues nos fuimos absolutamente sobrepasados. La verdad es que trabajar con voluntarios que no estaban organizados fue súper complejo, ¿ya? Fue súper complejo y la verdad es que ahí sí aplicaba el refrán que dice más ayuda el que menos estorba, porque la verdad es que a mí me tocó ir a Talca y llegó tanta gente y jóvenes sobre todo, ¿cierto?, a querer ayudar, a querer aportar, pero iban, como lo han dicho acá, con nada, ¿cierto? Con suerte iban con un polerón y nada más. Entonces, al final, uno termina haciéndose cargo de la gente que está damnificada, que está afectada, y además hay que hacerse cargo de los voluntarios que llegaron en esa oportunidad. Entonces, ahí tuvimos que decir con la mano en el corazón que lo tuvimos que apretar y ponernos duro y decir, ¿saben qué? Por favor, quédense los que son autosuficientes y que realmente puedan aportar, porque no nos podemos hacer cargo de ustedes que vienen a ayudar y que nosotros entendemos que tienen toda la intención y la buena intención de ayudar, pero nosotros no tenemos la capacidad en este minuto de hacernos cargo de ustedes.
Entonces ahí se produce como una frustración de parte de esa masa de voluntariado que iba a poder ayudar, pero la verdad es que es súper complejo cuando no están organizadas. Entonces después del terremoto, cuando ya pasó esa emergencia, y se empezó a ver dentro de ONEMI que efectivamente se requería organizar a estas instituciones porque, como alguien lo mencionó por ahí, aparecieron muchas instituciones que ni siquiera estaban en el radar de los gestionadores de la emergencia, ¿cierto? Entonces se trató de empezar a organizar y ahí también fue complejo organizarlo. Fue súper complejo porque cuesta, por un tema de orden jerárquico, ¿cierto? Cuesta ponerlos a todos en el que están todos en el mismo nivel, ponerlos a conversar y quién los va a liderar. Entonces fue una situación bien difícil de ver cómo se lograba unificar estos criterios, porque además cada unidad de voluntariado tiene misión y visión distinta, ¿cierto? Que apuntan a distinto público objetivo, unos trabajan con niños, otros trabajan con adultos mayores, otros con adultos, unos apuntan a la parte psicológica, otros a la parte médica, a la parte física, a la parte de vivienda, o sea, todos tienen distintas intenciones en donde ayudan, ¿cierto? Y que es súper valorable, insisto, de verdad, a mí me sorprendió la cantidad de instituciones de voluntariado que habían, yo tampoco las conocía y lo reconozco. Entonces, poder organizarlas a todas ellas fue un trabajo bien difícil, ¿ya? Pero se ha ido logrando a través del tiempo, se ha logrado establecer un orden, ¿cierto?, a la hora de ayudar, y que obviamente se entiende que de repente se ve sobrepasada porque hay mucha gente que no pertenece a estas organizaciones y que quiere ir a ayudar, y que fue un poco lo que pasó en Valparaíso, que también lo nombraron en el panel anterior como ejemplo, ¿cierto?, que llegó mucha gente que no pertenecía a organizaciones que ya estaban previamente más organizadas, valga la redundancia, para poder ayudar, y al final se generan otro problema. Entonces, eso yo creo que lo hemos ido aprendiendo con el tiempo, hemos ido ordenando un poquito, y el trabajo con las comunidades, yo veo que, por la experiencia que he tenido, pues yo siempre digo, tuve la suerte, entre comillas, de recorrer todo Chile en situaciones de desastre, porque a mí yo era de las personas que mandaban los 10 primeros días a terreno, a evaluar y a ver qué es lo que estaba pasando para mandar la ayuda, y la verdad es que había mucha gente que quería ayudar, pero que no sabía cómo hacerlo, ¿cierto? A qué institución acercarse. Entonces ahí yo creo que de pronto falta un poco eso como aprendizaje y una oportunidad, falta un poco la entrega de información, ¿cierto? Desde la institución que dirige o que coordina la gestión del riesgo de desastre, hacia la comunidad en general, para que esta comunidad esté informada y pueda hacer la ayuda a través de los canales que son más estructurados y más organizados y que facilitan la gestión de la emergencia. Más allá de esta donación en plata que siempre piden y siempre se levantan estas campañas de Chile ayuda a Chile, ¿cierto? Que todo el mundo también ahí aporta, sino que es la que tiene la intención de ir al terreno a poner los pies en el barro, y que eso es lo que más se necesita en situaciones de emergencia, para poder ayudar a salir a la gente de esa condición en la cual se encuentran. Entonces, yo creo que ahí, como una oportunidad, insisto, un desarrollo de oportunidad, poder hacer mayor difusión de estas redes que existen y poder orientar a la gente cómo poder trabajar en estas redes de ayuda humanitaria que existen y que no todo el mundo conoce y que hay mucha gente que quiere participar. Muchas gracias, Fabiola. Don Iván, usted que tiene una experiencia internacional, si nos pudiera contar su experiencia en este trabajo. Bueno, mi experiencia internacional ha estado, de alguna manera, siempre dentro de la organización Nueva Acrópolis. He tenido la suerte de estar en varios países en catástrofe, fundamentalmente interviniendo en labores de trabajo de búsqueda y rescate en terremotos, por oficio. También estuvimos haciendo implantación de potabilización de agua de emergencia, proyectos de agua, saneamiento, higiene. Esa es la experiencia personal. Pero tal vez lo más importante, atendiendo a la pregunta que me hacías, creo que sí, es de relevancia resaltar la importancia que, a mi entender, se le da dentro de la organización en las más de 500 sedes que tenemos abiertas en todo el mundo. Esta importancia es desigual. Nosotros también tenemos un reto para poder
unificar y potenciar, ¿vale? Pues todas estas respuestas. Muchas veces nuestra respuesta está llevada por la circunstancia. Es natural que una organización es heterogénea en distintos países, con diferente grado de desarrollo en cada una de ellas. Hay países que tienen una estructura muy bien montada y otras que están empezando. El reto por nuestra parte es de unificar todos estos criterios, ponerlos a disposición de los protocolos y de los procedimientos y de la normativa internacional que los regula, y que creo que en esto se han dado claves interesantísimas, esenciales. Hay muy poco más que yo pueda agregar en lo que se ha dicho ya en este congreso, pero la experiencia que hemos tenido colectivamente es excepcional. Es decir, la importancia que la organización le da no es que somos, al fin y al cabo, una asociación cultural, filosófica y de voluntariado. Es decir, lo que pretendemos es que la filosofía y la cultura debe concretarse en acciones inequívocamente buenas para la sociedad. ¿En qué? En todo. Y por supuesto, cuando se da la experiencia humanitaria, también. Aquí la experiencia, porque no sé si tengo mucho que aportar. Estoy acompañado de dos técnicos fantásticos y en el anterior panel ha sido maravillosa la exposición. Pero sí me gustaría explicar la experiencia que nos parece resaltar de lo que nos reportan nuestros voluntarios después de cada una de las actuaciones, de los proyectos, de los programas internacionales. La experiencia es siempre buena. Los voluntarios que han sido formados para poder trabajar ante una necesidad real, no inventada, y poder llegar al sitio y poder ayudar realmente en una experiencia humanitaria, no solamente ayuda a la población que tenía la necesidad y ayuda a la propia organización. La experiencia individual es excepcional y la gente pues queda realmente muy impactada. Es una experiencia de cambio y de mejora personal. Esto es posible si el voluntario previamente ha sido formado en todos los protocolos, en una actuación correcta, está perfectamente coordinado y alineado a, digamos, a la sistemática de actuación correcta para poder atender esa necesidad. Así que, en términos generales, que es lo que me gustaría explicar, es fantástica. Si me preguntan por la personal, he tenido de todo, tanto en lo profesional como en el mundo de nuestra asociación. Hay cosas que te salen bien y hay cosas que no te salen bien por más que pretendas hacerlo, pero la experiencia es un reto al que hay que animar a la población, porque hay una necesidad natural en el mundo que la provoca el propio mundo, como alguien planteaba antes. O sea, el mundo se mueve y genera acontecimientos y es completamente normal pedir, solicitar ayuda humanitaria y es completamente normal ofrecerla. No se pierde la dignidad al solicitar ayuda humanitaria, ni uno se convierte en un héroe por el hecho de darla. Hay que naturalizar esta situación. Y al llevar a un sistema, a entender las leyes, el concepto real de fraternidad, que va mucho más allá de la solidaridad, porque solidaridad lo entendemos como ayudar a la gente cuando está en una situación de necesidad. Pero en nuestro principio fundacional, el primero de nuestros principios habla de la fraternidad, de crear un núcleo de fraternidad universal, sin ningún tipo de distinción, totalmente inclusivo. Desde ese punto de vista, la fraternidad es un punto más que la solidaridad, porque no se trata de ayudar a la gente solo cuando tiene necesidad. Se trata de ayudar a la gente siempre, como si fuéramos, como somos, una familia, somos todos seres humanos. Sería mucho más fácil de mantener las condiciones de dignidad si tuviésemos ese tipo de formación, que a fin de cuentas es lo que creo que tratamos de formar a nuestro voluntario. Creo que me he pasado del tiempo. Todo muy bien, don Iván. Los 4 minutos son protocolares y nos podemos mover un poquito más, un poquito menos. En esta primera pregunta, en esta primera ronda de preguntas, se ha hablado de una experiencia en terreno.
Rodrigo nos habló de trabajo en redes, en contacto con la RACH, la Red de Ayuda Humanitaria Chilena, Fabiola con ONEMI, en terreno directamente, especialmente en los primeros días, me quiero quedar con esos 10 primeros días, y don Iván, que ha realizado trabajo en terreno a nivel internacional en temáticas de rescate. En estos primeros días, en estos primeros 10 días, como menciona Fabiola, algo pasa en ese escenario. O sea, las cosas se mueven en la medida que van llegando las organizaciones y el gobierno y hacer análisis, detección de necesidades y planificar y organizar todo. Algo pasa en esos primeros días, en donde hay una sociedad, un grupo, una localidad que ha sufrido, que se encuentra sufriendo y que queremos comenzar a trabajar, a disminuir ese impacto, ese dolor, pero también es una sociedad que se activa, como se mencionó al principio de la presentación, que se mueve por propia voluntad. Entonces, ¿cuál es en este caso la segunda pregunta? Es, ¿cómo ha sido las principales dificultades que ustedes han tenido al momento de realizar este trabajo en terreno, en ese momento de acercarse al terreno y trabajar con esta sociedad en estos primeros 10 días, solamente 10 días simbólicamente hablando? Dejo la pregunta para Rodrigo. Sí, bueno, dificultades, bueno, muchas veces partimos con la dificultad de llegar al terreno mismo, ¿no es cierto? Pero creo que mencionando las principales dificultades que podríamos encontrarnos, tenemos en primer lugar la coordinación. O sea, ¿cómo nos coordinamos los distintos grupos? Lo mencionaba Fabiola hace un momento. La verdad es que el coordinarnos, todos los grupos que íbamos a ayudar con ONEMI directamente, era una locura. O sea, el coordinarnos solamente la sociedad civil entre nosotros, sin considerar otros sectores, ya era un tanto caótico. Por lo tanto, el contar con esta red de ayuda humanitaria nos facilitaba las cosas porque era un único representante que iba hacia la UNEMI, por ejemplo, hacia el organismo rector, y eso era una ayuda. Por lo tanto, la coordinación de los primeros días siempre nos presentó grandes retos, especialmente, y ahí retomo el tema anterior, la gestión del voluntariado espontáneo. O sea, cómo las organizaciones podíamos ser capaces de acoger, aprovechar y cuidar a ese voluntariado que llegaba espontáneamente era muy difícil. Muchas veces, y disculpen la analogía, pero era casi una pelotita que nos estábamos tirando unos a otros. Oye, mira, aquí tengo unos voluntarios que yo no los voy a ocupar, llévalos para allá. Entonces, la verdad es que si estamos hablando de dignidad, también tenemos que respetar la dignidad del voluntariado y eso no lo podemos estar haciendo. Creo que la coordinación, la organización y el aprovechamiento del voluntariado espontáneo fue una de las dificultades que tuvimos en los primeros días y en los primeros momentos. El contar con voluntariado capacitado previamente, los procesos de capacitación siempre fueron escasos. Muchas veces contábamos con los recursos de la misma emergencia, a veces para ir capacitando al voluntariado en muchas ocasiones. El no contar con una planificación previa. ¿Cuántas de las organizaciones que trabajan en la respuesta a emergencia tienen una adecuada planificación de sus planes de respuesta? No solamente para la emergencia misma al interior de la organización, sino que cómo van a continuar sus planes operacionales, cómo van a continuar con la respuesta hacia la comunidad, hacia sus beneficiarios. Como prevencionista tampoco puedo dejar de lado el mencionar el tema de los protocolos de seguridad y el uso de los elementos de protección personal. Muchas veces en el trabajo voluntario nos olvidamos de las medidas de seguridad y decimos muchas veces ya vamos con todo y allá nos arreglamos en el camino, arreglamos la carga. Nos encontrábamos con organizaciones, sobre todo con organizaciones que son más de carácter local, que tenían mucha dificultad al momento de tener una planificación y una organización en la respuesta a la emergencia. ¿Bien? Y por último, quiero destacar el tema de la motivación del voluntariado, ya que si bien nos mueve el ayudar, también muchas veces veíamos, y sobre todo en este voluntariado espontáneo,
el tema del turismo humanitario, ¿no es cierto? El tema de ir a ver el desastre, el de poder decir, yo estuve ahí. Creo que en ese tema tenemos que incidir, tener mucho cuidado, porque además es uno de los factores que más alteran la dignidad de las personas afectadas. Claro. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo, por tu aporte. Continuamos con Fabiola, por favor. Uy, los 10 primeros días es súper complejo porque uno está viendo, primero levantando lo que es la información del daño y del impacto que generó el desastre. No se tienen, aunque se actualizaron los centros de alerta temprana y se actualizaron varios sistemas de información, todavía hay mucho dato que se levanta de forma manual. Y eso retrasa el poder hacer las primeras evaluaciones, ¿cierto? Donde tú dices efectivamente qué es lo que pasó, cuánta gente tienes afectada y cuáles son los recursos que necesitas para ir en ayuda de esas personas. Entonces, en ese proceso donde uno está levantando datos, te empiezan a llegar los voluntarios. Entonces, es súper complejo porque además no tienes todavía claridad de hacia dónde dirigirlos. En el caso de que estuviésemos en un caso hipotético donde están todos súper organizados, ¿cierto? Súper estructurados, que es lo que comentaba Rodrigo, donde ya coordinarlos entre sí ya es difícil, pero supongamos que están todos organizados. Saquemos esa variable. En los primeros 10 días tú estás levantando información, o sea, yo creo que recién al 10.º día tú tienes claridad del real impacto que generó el desastre. Ya, así de duro. Y a veces se demora un poco más incluso, a veces se demora un mes, donde tú recién ahí logras dimensionar qué es lo que pasó. Entonces, las primeras 72 horas están destinadas a salvar vidas. O sea, olvídense y que las personas sepan, y eso es lo que se ha transmitido siempre, de que va a llegar alguna ayuda o alguien a preguntarle cómo está en las primeras 72 horas, porque todos los esfuerzos están dedicados a salvar vidas. Entonces, tú estás viendo en ese minuto cuál fue el impacto y empiezan a llegar los voluntarios que quieren ayudar y no sabes dónde destinarlo, es súper complejo. ¿Ya? A mí me pasó, insisto, que sea tan autorreferente, pero me pasó en varias emergencias donde llegaba el voluntariado y la verdad que costaba mucho poder orientarlo. Hoy día, y desde hace un tiempo ya, se han estado implementando estas capacitaciones SER, ¿cierto? Que preparan a la comunidad, preparan a la junta de vecinos, en condiciones mínimas, o sea, en ayudas y recursos mínimos que se requieren para una primera respuesta, que han sido de ayuda, ¿cierto? Hoy en día, o sea, el vecino que está capacitado y sabe que la señora que vive 2 casas más allá tiene problemas de movilidad, ella va a saber cómo ir a ayudarlo, y eso saca un poco de presión a los respondedores, que son los que están gestionando la emergencia, para poder ir y focalizar los recursos efectivamente en lo que yo les digo en esto de que es salvar vidas, ¿cierto? Que cuando uno sufre una emergencia, todos quieren que todas las autoridades nos vayan a ver a nosotros, ¿cierto? Y por eso ahí yo siempre hago una crítica también a los periodistas, a los medios de comunicación, donde empiezan a entrevistar a la señora Juanita, y que es su casa, y qué le pasó, pero la señora Juanita está viva, ¿ya? Y eso es lo que ellos no logran dimensionar. Hay gente que no sabemos si está viva, está desaparecida, hay que empezar a rescatarla, buscarla, y empiezan a entrevistar a la gente que está bien de salud, obviamente que tiene un impacto, y eso no es menos importante, pero hay que focalizar los recursos primero en salvaguardar, insisto, estas personas que no sabemos si están vivas o si hay que rescatarlas o no. Entonces, este tema de las capacitaciones SER que se han hecho a la comunidad han ayudado bastante, hay motivación de las personas también por participar en este tipo de cursos, ¿cierto? A mí me tocó estar ahora hace poco en Antofagasta, en la comuna de Sierra Gorda, en un simulacro que se hizo de aluvión, porque ustedes no crean, al interior del desierto hay situaciones de aluviones, ellos lo han vivido, donde el 90% del pueblo se inundó, ¿cierto? Entonces ahí yo tuve la oportunidad de conversar con unas personas que habían sido capacitadas en SER, y hay mucha motivación. Lo que sí me decían es que no hay muchas oportunidades de capacitación. No llegan muchos medios, o sea, muchas instituciones que puedan hacer estas capacitaciones, ¿cierto? Que los puedan preparar, pero hay interés. Entonces yo creo que ocupar esos pequeños recursos que uno de repente lo puede ver como gestionador de la emergencia, lo puede ver como algo tan ínfimo, pero que al final la suma de todas esas cosas chicas te generan un gran aporte a la hora de la primera respuesta. Entonces
Eso, por ejemplo, yo creo que es un aporte valioso que se ha hecho, que no se tenía para el terremoto del 2010, ¿cierto? Y que sí se ha ido avanzando bastante en esa línea en este último tiempo. Perfecto, Fabiola. Muchas gracias por tu análisis y por tu clara descripción. Iván, por favor, si nos puede comentar cuáles han sido las principales dificultades que en su experiencia tiene. Bueno, creo que son comunes y creo que prácticamente todas las grandes catástrofes comparten la misma problemática. Y en los primeros momentos se caracteriza por un auténtico caos, y caos absolutamente en todo. Pero en mi experiencia, el reto es precisamente cómo gestionar ese caos. Ahí es de muchísima importancia poner en práctica todo lo que has aprendido. Tengo algunas experiencias de vida que son interesantes y las quieren compartir de cuando estuvimos en Haití o cuando hemos tenido alguna actuación en terremotos. Como organización me ha llegado noticias que son tremendamente interesantes, que de todos los colores, donde se ha gestionado mejor y se ha gestionado peor, tanto los países como los distintos grupos que participaban allí. Para todos siempre el reto es cómo poner orden dentro de cosas que realmente pues no están organizadas. En el mismo terremoto de Haití, pues el mismo edificio del gobierno se cayó con el terremoto y los edificios de Naciones Unidas también. A los 3 días que habían logrado tener información del campo de refugiados, nos comentaban que una ráfaga de viento se llevó los papeles de la organización y tuvieron que empezar desde el principio. Y esto es así, y no sabían, teniendo agua, no sabían, y comida, no sabían ni dónde tenían que distribuirla, y se empieza desde cero. Hay algo que nos permite combatir todo esto, y es seguir básicamente los protocolos de actuación, que cuando se trata de los primeros 10 días, los grupos que entran son de primerísima intervención, a salvar vidas. Esto es un poco la idea. Y ahí hay unos protocolos que hay que seguir. Nosotros seguimos la metodología INSARAC, que es la que proporciona Naciones Unidas, pero seguimos protocolos de actuación internacional como Esfera, o las recomendaciones que hace la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo cuando salimos, nuestro grupo desde España, que es el que yo he participado, que básicamente lo que te permiten es una mayor capacidad de coordinación con la coordinación local del país y mantener las condiciones de seguridad en el desempeño del trabajo. Y esto no nos lo podemos saltar. Es obligado poder trabajar siempre en cooperación con lo que es el país y mantener las condiciones de seguridad, porque si no nos convertimos otra vez agrandamos el problema. Y hemos tenido experiencias que son surrealistas en ambos sentidos, países que normalmente son un caos y que esperaríamos que fuesen un caos a nivel logístico a nuestra llegada, se han comportado de manera maravillosa, pensando en este aeropuerto no nos van a dejar pasar por problemas burocráticos, porque son países reacios a la colaboración, a la cooperación internacional, y no hemos tenido ningún problema, ¿vale? Y hemos tenido una gran facilidad para meter pues, materiales y personas, y todo lo contrario, países en los que se suponía que iba a ser muy fácil trabajar, y no es atribuible siempre a los países, es que naturalmente los primeros días es un caos. Uno tiene que ponerse a disposición y hacer lo que pueda dentro de unos estándares de seguridad y se generar más problemas al gran problema que ya existe. En general, la experiencia siempre es buena, pero nunca hay garantía de éxito. Uno va y hace lo que puede hacer, ¿vale? En base a tu ofrecimiento, a las capacidades de tu propio grupo. Y un poco esto, más o menos es lo que puedo aportar desde mi experiencia. Muchas gracias, Iván. Bueno, efectivamente, una de las cosas que estamos de acuerdo todos es que un desastre genera caos, genera un gran desorden en todo, descoordina todo y por lo tanto, sin duda que la respuesta en este caso es poder volver al orden,
a través inmediatamente de un trabajo de coordinación, de organización, y que las personas que no están preparadas, que no saben cómo funciona todo esto, van a tener mayores dificultades para coordinarse, para poder relacionarse y finalmente poder realizar un trabajo planificado, que es lo que finalmente se trata de realizar. Se ha mencionado que es necesario trabajar sobre las medidas de seguridad, sobre la motivación que están expresando estas personas, salir al terreno y tratar de colaborar en esto. Hay algunas experiencias que un poco de esto queremos comentar en la tercera pregunta. Las dificultades en la cooperación y en la logística para poder implementar todo este tipo de acciones, ¿cierto? Y por lo tanto, vemos que ahí hay una necesidad que es necesario poder atacar, porque en definitiva no podemos ignorar de que las personas tienen su propia voluntad de acción y que en estos 10 días la gente en el terreno, en la misma localidad, lo pasa muy mal, pero no todas las personas finalmente se ven afectadas severamente. Hay algunas que más, hay otras menos, y las que menos tratan de colaborar en la medida que van llegando los organismos de acción a los que están más afectados, y esto es una necesidad y una realidad, que es un poco lo que entiendo de lo que hemos podido conversar y las principales dificultades. Motivo por lo cual que quería plantearles una tercera pregunta, pero es una tercera pregunta más orientado a unos pasos, tratar de señalar algunos pasos, algunas experiencias exitosas, pero al mismo tiempo cómo pudiéramos rescatar esta necesidad y poder ordenarla para realizar un trabajo conjunto. Entonces, la tercera pregunta de este panel es: ¿qué acciones se pueden mejorar para la participación de la sociedad civil, entendiendo que inicialmente no está preparada ni coordinada, para que se pueda involucrar en temáticas humanitarias? ¿Qué es lo que debiéramos hacer entonces? Rodrigo, si nos pudieras aportar un poco en esto. Sí, claro. Mira, creo que de todo lo que hemos conversado y de la experiencia que hemos ido acumulando los distintos actores que hemos respondido a las emergencias en Chile durante los últimos años, eh, para las organizaciones de la sociedad civil, creo que es fundamental mantener el trabajo de coordinación y de fortalecimiento institucional en red. Una de las principales labores que debemos realizar como organizaciones de la sociedad civil es el poder coordinarnos previamente para conocer nuestras capacidades, para conocer nuestras áreas de trabajo, para conocer nuestras experiencias, para compartir nuestras capacidades, ¿no es cierto? Y para saber y tener canales de comunicación que sean efectivos tanto en tiempos de normalidad como en tiempos de emergencia. Y esta red, este trabajo en red también tiene que tener la misión de entregar ciertas orientaciones técnicas al resto de las organizaciones. Sabemos que hay organizaciones con una mayor experiencia, con un nivel mayor de trabajo en el tiempo, en la respuesta, en la gestión de desastres, en la gestión del riesgo, y que pueden compartir esta experiencia con otras organizaciones que son más nuevas o que tienen menos experiencias en el transcurso del tiempo. Por lo tanto, este trabajo en red creo que es uno de los elementos fundamentales para seguir trabajando en la gestión del riesgo para las sociedades, para las organizaciones de la sociedad civil. En segundo lugar, yo plantearía el tema de los procesos de formación continua. El voluntariado va variando continuamente. Nuestras organizaciones no siempre cuentan con el mismo voluntariado, o muchas veces también es un voluntariado que es espontáneo, que va surgiendo según las actividades que esté realizando la organización o las necesidades que vayan presentando los tiempos. Por lo tanto, los procesos de capacitación tienen que ser continuos. Y en este sentido, además, tenemos que ser capaces de ir integrando los distintos procesos formativos. O sea, no solamente tener procesos formativos para el voluntariado que va a actuar en temas de emergencia, sino que, como lo mencionaban anteriormente, tener procesos formativos en el colegio, tener procesos formativos para la comunidad, tener procesos formativos para
las mismas autoridades de gobierno que estén trabajando, y en el cual debemos participar todos, porque la verdad es que cuando hemos tenido experiencias de formación donde hemos participado las distintas organizaciones, no solamente de la sociedad civil, sino que organizaciones del mundo privado que han participado en la empresa, que ha participado el sector público, la verdad es que han sido experiencias bastante exitosas. Y por último, creo que es necesario destacar la necesidad de una planificación continua y conocida. O sea, tengo que tener como organización una planificación para el momento de la emergencia, no solamente cómo actuar en la emergencia misma para cuidar a los funcionarios o al voluntariado que está en ese momento en la organización, sino que para dar una continuidad operacional a mi organización, y también para poder dar una respuesta y una recuperación adecuada a la comunidad. Y estos procesos de planificación deben ser conocidos además por las otras organizaciones para que sepan cómo vamos a trabajar. Muchas gracias, Rodrigo, por los pasos. Muchas gracias. Fabiola, por favor, ¿qué nos puede aportar? Yo creo que aquí hay que dividirlo en dos áreas también, lo que es la institucionalidad, ¿cierto? De cómo difunde la información, cómo se organiza, cuál es la oferta que tiene para poder atraer a este voluntariado, prepararlo, coordinarlo, establecer protocolos, ¿cierto? Que se ha avanzado en eso, y de verdad que se ha avanzado, porque hace 10 años atrás, 2010, no, o sea, 13 años atrás, no había nada, recién se empezó a tocar este tema, ¿cierto? Entonces, pero seguir actualizando esos protocolos porque yo creo que falta un poco poder definir, por ejemplo, los grupos de respuesta, ¿cierto? ¿Cuál es el primer grupo, el segundo grupo, el tercer grupo que va a responder? Y no sobreexplotar a los que tienen más compromiso, los que tienen más pasión, o los que les gusta más el tema, porque eso siempre hay, pero también son personas y hay que resguardar la integridad de esas personas. Entonces yo creo que primero, como institucionalidad, poder ordenar ese tema un poco más, ¿cierto? Seguir dirigiendo y estableciendo protocolos y procedimientos. Y por otro lado, trabajar con la comunidad, ¿cierto? Con estas organizaciones sociales que tienen también mucho que aportar, que conocen más a la gente que está ahí en terreno, y que eso de repente a nosotros se nos olvida porque llegamos desde Santiago a regiones y nosotros somos casi los omnipotentes, omnisapientes y omnitodo, y creemos saber y conocer al revés y al derecho a la comunidad, y la verdad es que no. Son ellos los que conocen su territorio, son ellos los que conocen a sus vecinos, son ellos los que conocen sus necesidades y cuáles son sus vulnerabilidades frente a un desastre. Entonces, organizar también a estos vecinos, ¿cierto? Ofrecerles más oportunidades de capacitación, de verdad que hay mucho interés de parte de ellos por participar, por prepararse y por saber qué hacer frente a una emergencia, porque también a mí me ha tocado conversar con gente que ellos entienden que no van a ir las autoridades a ayudarlos al tiro. Esto que yo les decía de las primeras 72 horas, hay mucha gente que lo entiende, pero no saben qué es lo que tienen que hacer durante ese periodo. No están preparados, no tienen idea cómo solventar sus necesidades, cómo pueden ayudar a la gente de al lado, no tienen esas capacidades. Entonces yo creo que trabajar con ellos también es importante. El municipio, hay muchos municipios que no tienen las capacidades ni los recursos para poder hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí también a lo mejor el voluntariado acercarse a estos gobiernos locales, que son los que primero responden frente a una situación de emergencia, trabajar más con ellos, más que con las organizaciones de respuesta, que es Senapred, ¿cierto? Bomberos, Cruz Roja, estas grandes instituciones que nosotros sabemos que responden, pero el que primero llega es el municipio. Y a veces nosotros como instituciones, que digo nosotros cuando yo era ex pandemia, se nos olvida los gobiernos locales y tratamos de llegar de manera directa, y la verdad es que son ellos los que mejor conocen y son los que están ahí desde la primera hora. O sea, ahora las inundaciones de Coltauco, nos hemos estado trabajando harto me voy a pasar un poquito el tiempo, harto con el municipio, porque nosotros creamos una fundación que se llama Intergeographic y que justamente ayuda a los municipios, a la comunidad y a la parte escolar en temas de riesgo de desastre, ¿ya? Y hemos ido para allá y el alcalde nos contaba, él el alcalde, que se le inundó su casa, que se le inundó el vehículo, que a él casi se lo lleva al río,
que cuando fue el tema de la lluvia, estaban ellos, él y un equipo de personas durmiendo a la orilla del río, o sea, durmiendo entre comillas, porque estaban mirando para ver si es que crecía o no crecía el río, cómo le informaban a los vecinos, porque el sistema SAE no funcionó en todos los teléfonos, ustedes saben eso. No a toda la gente le pudieron avisar que evacuara. Entonces, su único método de alerta temprana que tenían era estar parados ahí al lado con una linterna, viendo si efectivamente el río se salía o no se salía. Y por dónde se salía, además. Que las dos inundaciones que tuvieron, a todo esto, el río se salió por distintas partes, no se salió siempre la misma. Entonces, esa capacidad de trabajar ahí en terreno en la que nosotros a veces se nos olvida como instituciones que llegamos a ayudar y no tomamos en cuenta que ellos son los primeros que responden. Entonces, yo le pediría a todas las organizaciones de voluntariado, incluido Nueva Acrópoli también, que se dirija a los municipios, que trabajen con ellos, porque además la realidad de nuestro país es que existe el encargado de emergencia por municipalidad, ¿cierto? Y que no tiene función única, sino que además es el de Coltauco, por ejemplo, además es el que ve finanzas. Y lo pusieron como encargado de emergencia porque es bombero. Entonces, que es como lo que pasa, ¿cierto? Y ahí hay otras municipalidades con más recursos que por supuesto tienen una unidad, tienen un área, tienen más personas. Pero yo creo que el 70% de los municipios en Chile no tienen un área encargada, aunque debiesen tenerlo porque la ley ahora se los permite y se lo exige. Pero todavía está el encargado, que tiene múltiples funciones más. Entonces no tienen la capacidad para poder organizar el voluntariado, para poder hacer todo esto que estamos conversando hoy día y que de verdad es súper importante y es un recurso fundamental cuando uno gestiona ya sea el riesgo de desastre en la parte preventiva o cuando uno gestiona la emergencia cuando está ocurriendo el desastre. Entonces ese sería como mi mensaje de que trabajaran con los municipios, se acercaran a estas unidades, ¿cierto? Trabajaran con los vecinos, que son los primeros que responden cuando hay un desastre. Eso. Muchas gracias, Fabiola. Iván, por favor, si nos quisiera compartir unos procedimientos, pasos. Bueno, totalmente de acuerdo con lo que ha planteado Fabiola y Rodrigo, y no sé si se puede decir mucho más o que se desprenda de todo lo que se ha planteado. Quería hacer hincapié o quería darle un poco de importancia a algunas labores que suelen ser las más básicas, pero que suelen ser también muy necesarias y muy efectivas. Y no es que no se haya dicho, pero quería hacer o darle o resaltar este tema. Creo que hay una grandísima labor para realizar en la mejora de la visibilización del voluntariado de emergencia y de las vulnerabilidades y de los peligros a los que se ven expuestos las distintas comunidades. Podría parecer que esto es un trabajo hecho porque alguna vez se hizo, se dijo por la radio o se dijo por televisión. Este es un trabajo sin fin, no termina nunca la labor de visibilizar, sensibilizar y concienciar a la población de las necesidades, vulnerabilidades y de los peligros. Es un trabajo que no termina nunca. Y nos sorprendería, dado que es un trabajo que personalmente hago, tanto en lo profesional como en mi campo de voluntariado, de acercarme a centros de educativos, y nos sorprendería cómo cuando, por ejemplo, en mi trabajo yo voy a explicarle a la gente cómo se debe comportar ante un incendio y cómo deberían orientarse cuando hay humo y qué debería hacer, es difícil es difícil ver lo poco que somos capaces como sociedad de retener la norma básica, los procedimientos sencillos como para salvar la propia vida. Hay en el ser humano, algo que comentaba un amigo, hay un sesgo de invulnerabilidad que es fantástico, porque si no lo tuviésemos, estaríamos todo el día pensando que el mundo se nos va a caer encima y vamos a morir inminentemente, pero tenemos un sesgo de invulnerabilidad que nos permite vivir en la vida con esto no me va a pasar a mí. Esto pasa en otros países, esto pasa en otras ciudades, esto le pasa a otra gente, eso que estoy viendo por televisión a mí no me va a pasar. Pero pues para profesionales y para quienes estamos acostumbrados a este campo, esto pasa y hay una labor que es necesaria seguir haciendo. Por otra parte, creo que es imprescindible
algo que también se ha comentado, es incluir en los contenidos reglados de formación desde la más temprana edad todo este tipo de contenidos, que yo sé que es muy problemático para los profesores incluirlos en los temarios tan densos y en los tiempos tan reducidos, y yo sé que sería una competencia más y mucho más trabajo, pero esa es el campo, la cantera de donde se van a nutrir no solamente los voluntarios y la renovación de voluntarios en el futuro, sino una sociedad mejor. Es el trabajo de base en el que creo que Nueva Acrópolis está centrado, no solamente en lo técnico, sino en una parte ética y moral. Es decir, poder enseñarle a la gente cosas que son básicas, pero son reales. Entre otras cosas, la naturaleza del voluntariado. Naciones Unidas dice que los voluntarios somos 2.000 millones de personas. Somos el colectivo más importante del mundo, pero es el colectivo que menos conciencia de sí mismo tiene. No trabajamos de manera coordinada. Si todos diéramos una palmada a la vez, podríamos cambiar el mundo, pero no tenemos una labor coordinada. Más del 70% de ese voluntariado es informal, no está regulado dentro de asociaciones. Allí hay un gran campo de trabajo que nos permitiría mejorar la acción social y la acción de voluntariado. A fin de cuentas, todo eso, más una cierta exigencia a nuestras autoridades para aplicar lo que ya son regulaciones, leyes que ya existen. Es decir, la población tiene derechos y deberes que son esenciales. Tenemos derecho a conocer nuestros riesgos, tenemos derecho a participar en cada una de las emergencias, porque está regulado en muchos países, está regulado como la población se tiene que incluir en los dispositivos de emergencias para dar una respuesta a necesidades humanitarias. Solamente con exigir el cumplimiento de esas leyes tendríamos un gran camino andado. Creo que este es el reporte que quería comentar en este sentido. Muchas gracias, Iván. Bueno, hemos tenido una conversación muy nutritiva, unas exposiciones tremendamente significativas que nos dan una gran experiencia. Vamos a dar un minuto 30, un minutito, un solo minuto para que cada uno de los panelistas nos puedan dar una apreciación general. Yo escuché en el primer panel acciones de innovación o que aparentemente son de innovación, el involucramiento del ejército cada vez más activo en temáticas de emergencia, leyes específicas para la participación en organizaciones que se activan en el momento de la emergencia, la necesidad de trabajar en educación en el ámbito escolar, con niños, con infantes, y en este panel evidentemente la bajada en terreno, la necesidad de coordinar, de capacitarse, de trabajar en la localidad, de vincularse con el gobierno a nivel general y a nivel local y fortalecer las capacidades. Son temas que surgieron en estos dos paneles. En un minuto, ¿con qué reflexión nos quedamos? Rodrigo, por favor. Quiero insistir en el tema del trabajo en red. Creo que es esencial para nosotros como organizaciones de la sociedad civil que trabajamos como voluntariado, el trabajar en red previamente, el conocernos previamente, el comunicarnos previamente cómo vamos a trabajar en el momento de la emergencia. Si no somos capaces de comunicarnos, de coordinarnos en tiempo de normalidad, en el tiempo de emergencia, en el tiempo de la respuesta al desastre, vamos a estarnos dando cabezazos en el terreno, ¿ya? Por lo tanto, insistir en el tema de la planificación, la capacitación previa, como decían anteriormente en el otro panel, la etapa de la prevención es fundamental para nosotros en la gestión del riesgo de desastre. Y una segunda idea que no quiero olvidar es mencionar que, tal como decía Fabiola, se han hecho muchos avances, ¿ya? Y puntualmente cito dos documentos que se han elaborado, uno en BioBio y uno de carácter nacional, que son recomendaciones para la gestión del voluntariado espontáneo. Uno que fue elaborado en 2018 por la Mesa Intersectorial para la Gestión de Voluntariado Espontáneo, que se trabajó en Concepción, y recientemente en 2023 que se creó la Mesa Nacional de Voluntariado en Emergencias, y que también al amparo del INJUC elaboraron un documento que plantea estas recomendaciones, ¿no es cierto?, de
cómo gestionar el voluntariado en emergencia. Entonces creo que para las organizaciones estas orientaciones técnicas pueden ser muy valiosas. Agradezco una vez más la invitación, la oportunidad de ver a viejos amigos, viejos conocidos, perdón por usar la expresión viejos, pero me refiero a que nos conocemos ya muchos años, pero es un gusto poder estar aquí, compartir estas experiencias y felicitarles nuevamente por esta iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Fabiola, ¿alguna reflexión final? Sí, yo quería dejar sobre la mesa el tema que no hemos tocado en profundidad, que es el uso de las tecnologías. Hoy en día existen muchas herramientas tecnológicas que facilitan muchísimo la coordinación, primero que es lo que dice Rodrigo, ¿cierto? Porque coordinar a un gran volumen de masa de personas cuesta, pero existen herramientas tecnológicas hoy día que lo permiten. Y además, estas mismas herramientas permiten levantar información de manera más rápida. Y yo creo que tampoco le hemos sacado el provecho hoy día en Chile a lo que existe, ¿cierto? Estos sistemas de información geográfico, la geomática, drones, existe una tecnología bastante avanzada que otros países sí lo han usado, pero nosotros todavía no. Y más aún con este tema de la inteligencia artificial, donde se pueden simplificar muchos procesos, ¿cierto? Y muchos modelos para esta captura de datos y que faciliten la toma de decisiones que sea eficiente, eficaz y oportuna, que es lo que uno requiere cuando hay situaciones de desastre. Entonces, eso me gustaría dejar como reflexión de que no le tengamos miedo a la tecnología, ¿ya? Porque a veces uno le tiene miedo, no quiere salir de su zona de confort, lo ha hecho así por años de años, pero y cuando llega una herramienta nueva, a veces uno es un poco reticente en poder ocuparla y si tiene la confiabilidad que le da a uno levantar el dato en terreno ahí mismo. Pero yo creo que sí existe esas herramientas y que tenemos que ser capaces de introducirlas y generar innovación también en este tipo de materia. Eso. Muchas gracias, Fabiola, por tu aporte y por tu reflexión. Iván, por favor, un minutito. Bueno, en un perfil mucho menos técnico y especialista que mis dos componentes, quiere hacer una reflexión más bien de tipo filosófico. Y creo que lograr la excelencia en el trabajo humanitario o en el trabajo del voluntariado humanitario, hay que volver a insistir en que es una decisión personal libre, pero con la premisa de que hacer un trabajo en el voluntariado no puede ser menos profesional que el trabajo profesional, no puede ser menos excelente que ningún otro trabajo. Hacer voluntariado no es como yo no cobro, puedo hacer cualquier tipo de trabajo. Esto rompe por completo toda la base, los mínimos exigibles a una, digamos, a una entrega, a un trabajo de voluntariado. Es decir, que la exigencia ética personal de asumir el compromiso de llevar adelante un trabajo en unas condiciones que pueden ser difíciles, pero tampoco son imposibles, todos. No hace falta ser una persona hiperpreparada en cuestiones de rescate. Se puede ayudar a la gente con un lápiz y con un papel en el país de Baje, haciendo labores de logística, firmando papeles o ayudando a conseguir un vuelo de regreso para el equipo. Todo el mundo puede ayudar en los trabajos de voluntariado humanitario, pero hay que hacerlo buscando siempre una excelencia y sacando las mejores experiencias que se tienen hasta ahora. Hay que poder aprender de todo lo que ha hecho la humanidad hasta este momento para poder hacer ese trabajo. Es una decisión personal de búsqueda continua de esa excelencia. Esta es mi reflexión. Muchas gracias, Iván. Bueno, agradezco enormemente a Fabiola, a Rodrigo, a Iván, el trabajo, el compartir su experiencia y la generosidad que han tenido para, bueno, involucrarse en este Congreso de Voluntariado de manera voluntaria. Así que verdaderamente estamos, en la medida que realizamos este Congreso, también estamos cumpliendo con la premisa del Congreso mismo. Así que nada más que agradecer. Nos estaremos viendo seguramente en alguna otra ocasión y damos por finalizado este segundo panel, María Gabriela. Muchas gracias por la oportunidad también de colaborar.
Gracias a ti, Claudio. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a estos importantes expertos que nos han acompañado.